Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C311. Núcleo dorado de 9 leyes. Capítulo 311. Nan Law Golden Core. Fragmentos del núcleo dorado de Boring Gold, Samsara Woody Deep Earth. En cuanto al fuego, Li Fan miró a su alrededor, comparó y sintió que era más práctico utilizar directamente la ley de la llama carmesí. En esta vida, la llama carmesí había sido fortalecida por el cielo y la tierra, aumentando enormemente su poder de combate. Ya no era un ser común y corriente. Era completamente factible para Li Fan usarlo como una de las leyes de los 5 elementos para formar su núcleo dorado. Formar el núcleo utilizando las leyes de los 5 elementos más 2 conjuntos de leyes opuestas es un intento audaz. Puede que tenga algunos defectos, pero es imposible alcanzar la perfección de una sola vez. En aquel entonces, pasé 100 vidas construyendo la base perfecta con la verdad. Lograr un núcleo de oro perfecto definitivamente no será fácil. Vamos a intentarlo. Con esto en mente, Li Fan gastó un total de 180,000 puntos de contribución para comprar los fragmentos Golden Core de las 3 leyes. En un instante, 3 núcleos de formas diferentes y algo incompletos aparecieron en manos de Li Fan. De manera similar a refinar los tesoros celestiales, necesito tragarlos en el dantiano y luego extraer y comprender las leyes contenidas en ellos. Sin dudarlo, Li Fan se tragó los 3 trozos de Golden Core. Después de devorarlos, los fragmentos del núcleo dorado llegaron al dantiano y terminaron cerca de la verdad. De él irradiaban innumerables fuerzas de succión, como un agujero negro. Trozos de luz dorada flotaron desde los fragmentos, volando hacia la verdad. Poco a poco, surgieron en la mente de Li Fan conocimientos sobre las leyes del metal, el fuego y la tierra. Era diferente de lo que había oído y visto, o de lo que otros le habían enseñado personalmente. En cambio, este sentimiento era como recuerdos olvidados que de repente había recordado. De hecho, son buenos tesoros y me ahorrarán innumerables esfuerzos. Los puntos de contribución gastados valieron la pena. Desafortunadamente, lo que ha circulado son solo algunas ideas comunes y corrientes. Incluso si uno puede alcanzar fácilmente el núcleo de oro con ellos, sus logros finales serán limitados. Si no quisiera simplemente completar las leyes de los 5 elementos, y mi verdadera confianza no estuviera en las 4 leyes de la muerte de tinta, el potencial oculto, la calamidad celestial y la llama azul, definitivamente no habría arruinado mi futuro de esta manera. A medida que pasaba el tiempo, los 3 fragmentos del núcleo dorado se hicieron cada vez más pequeños. Cuando Li Fan los absorbió por completo, sus leyes de los 5 elementos se completaron con éxito. Todo está listo, ahora puedo formar el núcleo. Para reducir la dificultad de lograr el núcleo dorado, Li Fan también compró tesoros celestiales con atributos de metal, madera, fuego y tierra del espejo Tianzuan para que sirvieran como base al condensar las leyes. Al recordar las ideas de las 9 leyes una por una en su mente, Li Fan respiró profundamente. Activando la función antidisturbios del patio, un destello de determinación parpadeó en los ojos de Li Fan cuando comenzó oficialmente a formar su núcleo dorado. Primero está el infinito poder potencial oculto en el cuerpo, que encarna la vida y la creación. ¡Boom! Como si el sonido de un volcán en erupción viniera desde dentro de su cuerpo, Li Fan activó completamente Creation Forge Art, movilizando el potencial oculto infinito e ilimitado dentro de su cuerpo. Pronto, un toque de enrojecimiento apareció en el rostro de Li Fan. Pero esto se debió a que su verdadero yo no había practicado previamente el arte de la forja de la creación, y su físico era relativamente débil, por lo que de repente no pudo soportar tanto poder. Sin embargo, Li Fan permaneció tan tranquilo como el agua quieta, sin ningún miedo. La sensación de que su clon era tragado por partículas negras resurgió en su mente. Desde dentro, de la verdad, de repente apareció un poder para borrarlo todo, extendiéndose instantáneamente por todo su cuerpo, neutralizando el vigoroso potencial oculto. Creación y aniquilación, 2 fuerzas opuestas entrelazadas, generándose y venciéndose mutuamente, entrelazadas entre sí dentro del cuerpo de Li Fan.
mientras chocaban entre sí dentro del cuerpo de Li Fan, gradualmente se entrelazaron. Después de girar en espiral dentro del cuerpo por un tiempo, se fusionó con la verdad. Se ha logrado el equilibrio entre estas dos leyes, podemos intentar el siguiente paso ahora. Li Fan no sintió ni alegría ni preocupación en su corazón, ya que la mitad de la verdad, de repente se transformó en la apariencia de la intención de la espada de calamidad celestial. Esta vez, la intención de espada de calamidad celestial que apareció no fue solo una imitación del tesoro fundacional de Sangaobo de la 12ª vida. También incorporó las nuevas ideas de Li Fan después de presenciar la espada de calamidad celestial en esta vida. Se volvió aún más retorcido y loco. La energía espiritual negra e iracunda surgió de la intención de la espada de calamidad celestial, extendiéndose continuamente alrededor del dantiano. La energía espiritual reunida dentro del dantiano se volvió caótica en un instante. A medida que la energía iracunda se extendió, hubo una tendencia a la rebelión y a la pérdida de control. Susurros murmuraron en los oídos de Li Fan, e incluso con el temperamento de Li Fan, estaba incontrolablemente perturbado en ese momento. Poco a poco, un rastro de locura emergió en sus ojos completamente negros. En ese momento, el espíritu ilusorio de la llama azul emergió del mar de la conciencia, transformándose en un goteo de suaves llamas azules como un arroyo, limpiando todo su cuerpo. La agitación y la distorsión se suprimieron instantáneamente. La intención de la espada de calamidad celestial parecía sentir algo y su cuerpo temblaba levemente, pareciendo bastante insatisfecho. Pero en ese momento, la llama azul ya había llegado al dantiano, envolviendo la intención de la espada de calamidad celestial. Independientemente de cómo la energía espiritual negra chocara y atacara, no pudo romper el bloqueo de la llama azul. Sin la influencia de la intención de la espada de calamidad celestial, la distorsión en los ojos de Li Fan desapareció gradualmente. La espada de la calamidad celestial es realmente extraordinaria. Incluso si observara un atisbo de su verdadera forma, hay señales que no puedo controlar. Pero, afortunadamente, tengo la llama azul absolutamente racional para ayudar, revirtiendo con éxito el peligro y poniéndolo a salvo. La calamidad celestial y la llama azul también han alcanzado un equilibrio. Como las bases de las 4 grandes potencias ya están establecidas, las siguientes son las leyes de los 5 elementos. Tragándose los 4 tesoros celestiales de diferentes atributos frente a él, la verdad, se transformó una vez más en la apariencia de la perla Kangai. Los poderes del metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra, los 5 atributos, se reunieron de repente en el dantiano. Esta fue una fuerza extremadamente grande, lo que provocó que el dantián de Li Fan mostrara débilmente signos de estar a punto de estallar. El cuerpo de Li Fan también comenzó a hincharse gradualmente. Con el corazón hundiéndose, separó un poco de su energía, listo para activar la verdad en cualquier momento después del fracaso. Li Fan concentró toda la fuerza mental que le quedaba, haciendo todo lo posible por controlar el equilibrio de poder dentro de su cuerpo. Sin embargo, las fuerzas complementarias de los 5 elementos, después de entrar en el dantiano, no solo no mostraron signos de disiparse sino que se hicieron cada vez más grandes a medida que se unían entre sí. Todavía es un poco forzado. Li Fan suspiró interiormente. ¿Será que voy a fracasar? Tal como lo pensó Li Fan. Quizás el comportamiento desenfrenado de esta fuerza externa había despertado anteriormente la insatisfacción de los 2 pares de poderes. La espiral de creación y aniquilación y la espada llameante de la racionalidad y el caos lanzaron conjuntamente un ataque hacia el poder de los 5 elementos. Era como si se hubiera producido una gran explosión en el dantian. ¡Baf! El feroz impacto hizo que Li Fan no pudiera evitar escupir un bocado de sangre. Pero no había ninguna sorpresa en su rostro. Porque Li Fan sintió que un enorme vórtice apareció después de la explosión, dentro de la nube brillante de la verdad. Los poderes de los 5 elementos, la espiral y la espada llameante fueron absorbidos por el vórtice. Se mezclaron en el vórtice, pero permanecieron distintos. En la parte más profunda del vórtice, poco a poco iba tomando forma un caótico núcleo dorado en blanco y negro. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C312. Espada de aniquilación de 5 elementos capítulo 312. Espada de aniquilación de 5 elementos. En el patio de Guangzhou, Li Fan parecía estar meditando pacíficamente como de costumbre, sentado en silencio.
pero en realidad se estaban produciendo cambios profundos dentro de su cuerpo. El núcleo dorado en blanco y negro envolvió todos los diferentes tipos de poder en el vórtice del dantiano, fortaleciéndose a sí mismo. A medida que pasaba el tiempo, el vórtice se fue reduciendo gradualmente. Pero el núcleo dorado se volvió más sólido y dinámico. Su forma se volvió más redondeada y los colores blanco y negro de su superficie fluían más rápidamente. Cuando el vórtice se consumió por completo, el blanco y el negro finalmente se fusionaron a esta velocidad extrema. De él surgió una ola de energía que arrasó el dantian en un instante y luego se extendió por todo el cuerpo de Li Fan. Dondequiera que pasara la onda durante el proceso de formación del núcleo, todas las energías turbulentas que quedaban en varias partes del cuerpo se disipaban. Todos los disturbios se calmaron. Esta ola se extendió y regresó rápidamente. Fue acompañado por la energía espiritual dispersa por todo el cuerpo y los cuerpos kármicos almacenados en el dantiano. La bola de luz de la verdad también siguió esta ola, convirtiéndose en una hebra de luz clara y sumergiéndose en el núcleo dorado. Completando la última pieza del rompecabezas, el núcleo dorado de Li Fan finalmente tomó forma. El núcleo dorado cayó en absoluta quietud en un instante, y entonces una luz deslumbrante brotó de él. Brilló por todo su cuerpo, interrumpiendo incluso el proceso de observación interna de Li Fan. A medida que la luz retrocedía gradualmente, cuando Li Fan volvió a mirar, vio un núcleo dorado aparentemente ordinario y sencillo flotando silenciosamente en su dantian. Antes de que Li Fan pudiera sentir alguna emoción, una majestuosa energía espiritual brotó del núcleo dorado, fluyendo a través de sus extremidades y huesos desde el dantian. Se trataba de un poder completamente nuevo, que superaba con creces la calidad y cantidad del establecimiento de la fundación. Cada célula de su cuerpo estaba bañada por la energía espiritual nutritiva del núcleo dorado y parecía emitir vítores alegres. La vitalidad perdida hace mucho tiempo y el vigor juvenil surgieron del corazón de Li Fan. El viaje había sido arduo y peligroso, con varios roces con la muerte. Hoy por fin he conseguido el núcleo de oro. No fue fácil conseguirlo. Fue un golpe de suerte, sin duda. Li Fan suspiró en su corazón y luego abrió el panel, ¿verdad?, para verificar los cambios después de alcanzar Golden Core. Nombre, Li Fan. Reino, núcleo dorado temprano. Edad física, 48/599. Edad mental, 1240/4200. Progreso de carga de virtualización, 200%. Progreso de carga del anclaje, 2%. Puntos de anclaje actuales, 3. Puntos de anclaje utilizables actuales, 0. Artículos encuadernados. Sutra de las 1000 variaciones del cosmos de Jade, Barco Taiyan, tableta de piedra de la prohibición, dañada, esencia de sangre de 10.000 personas, piedra de la transformación del Dao. Técnicas. Mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang, arte de sueños ilusorios de agua de las nubes, técnica de robo a la luz del día, arte de forja de creación, sutra de 1000 variaciones del cosmos de Jade, técnica de meditación en la montaña, técnica de ilusión espiritual del inframundo. Habilidades divinas, cadena de vida y muerte, intención de matar sin forma, técnica de unión de insectos, espada marina con yun, palma que vuelca el cielo. Especial, recuerdo eterno, Tian Yang, un uso. Mi esperanza de vida ha aumentado repentinamente de 400 años a 600 años, casi el doble. El límite superior de mi edad psicológica también ha comenzado a aumentar nuevamente. La brecha entre Golden Core y Foundation Establishment es realmente inmensa. Anteriormente pensé que los diversos cuerpos kármicos de cultivo que acumulé podrían impulsarme al núcleo dorado de etapa media después de abrirme paso. Pero el progreso solo ha superado un tercio. Quizás esto también se deba al uso forzado de 9 leyes para formar el núcleo. Un Unlock Golden Core, naturalmente, no es algo con lo que un Golden Core común pueda compararse. Al recordar el proceso de formación del núcleo, Li Fan no pudo evitar admitir que su éxito esta vez tuvo un poco de suerte. El poder de los 5 elementos fue creado apresuradamente por él. El poder del agua y del fuego era mucho mayor que el de la madera, el metal y la tierra. Esto hizo que el funcionamiento de los 5 elementos no fuera tan armonioso y fluido. En cambio, mostraba constantemente signos de estar fuera de control, lo que casi provocó que sus esfuerzos fracasaran. Afortunadamente,
El resultado final no fue malo y apenas formé un Golden Core moderadamente poderoso. El Golden Core, una vez formado, fue uno con Li Fan. En cuanto a sus diversos usos, Li Fan naturalmente los entendió claramente. Las 9 leyes, e incluso las diversas funciones de la verdad, como tesoro fundacional, pertenecían todas a este núcleo dorado. En el futuro, cada vez que Li Fan usara hechizos de los 5 elementos, podría comandarlos como si fueran sus propios brazos, recibiendo un cierto nivel de mejora. Entre ellos, los efectos del agua y el fuego fueron más prominentes. Los 5 elementos se alimentaron mutuamente sin cesar. La capacidad de combate continuo, en comparación con la anterior rama del odio infinito, era mucho más fuerte. Li Fan estaba seguro de que si regresaba ahora a la tierra de la extinción inmortal, sin energía espiritual, confiando únicamente en la energía espiritual dentro de su cuerpo, incluso si estaba constantemente en un estado de consumo de batalla, aún podría persistir durante bastante tiempo. Además, la existencia de la ley del potencial oculto también podría permitir a Li Fan recuperarse rápidamente de sus heridas. La combinación de ambos hizo de Li Fan casi una existencia que no podía agotarse. El espíritu ilusorio de la llama azul había desaparecido y ya no estaba presente en su mar de conciencia. Se había convertido en parte de las leyes del núcleo dorado. Ahora, Li Fan podría entrar en el estado de racionalidad absoluta sin depender del espíritu ilusorio de la llama azul. Y en cuanto a la calamidad celestial final y la muerte de Tinta. En el momento de alcanzar el núcleo dorado, Li Fan de repente comprendió y concibió un movimiento asesino que fusionó las características de ambos. Impulsado por el poder de los 5 elementos, con el poder destructivo de la calamidad celestial y la muerte de Tinta como filo de espada. Combinado con el implacable manejo de la espada de las 28 espadas del mar con Jun. Li Fan la llamó la espada de aniquilación de los 5 elementos. Desafortunadamente, esta es mi carta de triunfo oculta y no se puede exponer fácilmente. El patio Guanyu está bajo intensa vigilancia y no puedo comprobar su eficacia aquí. Al pensar en el poder de esta nueva habilidad divina, Li Fan reprimió sus pensamientos de mala gana. Después de resumir sus logros, Li Fan reflexionó y planificó el futuro. La desarmonía de los 5 elementos debe resolverse tarde o temprano. De lo contrario, incluso si el núcleo dorado está intacto, al apoderarse de los impecables y autónomos submundos de los 5 elementos, los reveses serán inevitables. La nueva ley del ancestro inmortal, aunque rápida en cultivo, inevitablemente enfrentaría los contraataques del cielo y la tierra al abrirse paso hacia la etapa del alma naciente. Antes, comparaba echar un vistazo a las leyes del cielo y de la tierra con copiar de una obra de arte. Entonces, apoderarse de un submundo del cielo y de la tierra podría compararse con tomar por la fuerza pinturas preciosas de un museo lleno de tesoros. Naturalmente, había que afrontar las contramedidas del sistema de defensa. Los detalles específicos aún no estaban claros para Li Fan en este momento, pero había leído algunos fragmentos al respecto antes. A continuación, debo cultivar mientras recopilo información relevante. Ya sea información sobre los submundos de los 5 elementos o sobre las leyes de los 5 elementos comparables a las de Anai y Crimson Flame, no será fácil encontrarla. Es necesaria una planificación cuidadosa. Cuando Li Fan, en la etapa Golden Core, reanudó su cultivo, sintió que la sensación perdida hacía mucho tiempo de que su progreso se desaceleraba. No pudo evitar extrañar a Xiao Eng, Esengao y su Xiao Mei. Xiao Eng ya debería estar en la provincia de Xilin, y su Xiao Mei aún no ha salido de las ruinas de la secta Chaoyuan. El Sengao ha terminado su formación a puerta cerrada y parece estar ocupado con sus tareas y no ha tenido muchas oportunidades de cultivar. Bueno, todos han superado el núcleo dorado, y querer seguir progresando no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Parece que es hora de cultivar algunos cultivos nuevos. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C313. Actor calificado capítulo 313. Actor calificado. Al devolver sutilmente su aura al escenario del establecimiento de la fundación, en el patio Guanyu, el avance de Li Fan no atrajo mucha atención. Aparte de Hyun Dao, quien le dio a Li Fan una mirada curiosa durante una conferencia. Casi nadie sabía que Li Fan había entrado en el reino del núcleo dorado. Sin embargo, incluso si estos estudiantes lo supieran, no pensarían mucho en ello. Después de todo,
el reino del núcleo dorado era demasiado común entre este grupo de personas. En comparación con el cultivo, valoraban más las formaciones. El entrenamiento cerrado para la formación Tianzuan Spirit Lock estaba llegando a su fin. Desde el momento en que vieron el espejo Tianzuan, muchos de los estudiantes parecían haber comprendido algo y sus calificaciones se dispararon. En la prueba final de compatibilidad con el núcleo de formación, estaban en la cima. Li Fan, por un lado, estaba un poco distraído debido a su preocupación por los grandes acontecimientos en el mar de Kongyun y su propio avance. Por otro lado, no tenía mucha perspicacia porque su talento en las formaciones era bastante común. La combinación de estas dos razones hizo que su actuación prácticamente se estancara. Como dice el refrán, si no avanzas, retrocederás, y la clasificación de Li Fan se desplomó significativamente. Afortunadamente, su desempeño en pruebas anteriores de estructura de formación y reconocimiento de Soul Contract había estado entre los mejores. En general, no había caído al fondo. Su clasificación todavía estaba ligeramente por encima de la media. Ese día, Hyun Dao anunció que la prueba final tendría lugar en 1 mes y medio. Evaluaría el despliegue real de la formación espiritual de bloqueo Tianzuan. Solo se proporcionarían materiales de formación suficientes para un intento y nadie más ayudaría. Cada persona desplegaría la formación sola. Finalmente, se realizaría una evaluación basada en la construcción real de la formación. Las clasificaciones se realizarían según la calidad del desempeño. Aquellos con un desempeño sobresaliente naturalmente serían recompensados. Sin embargo, Hyun Dao mantuvo los premios específicos en secreto. Solo dijo que eran extremadamente valiosos, e incluso él se sintió tentado y quiso participar él mismo en la competición. Al escuchar esto, los estudiantes no pudieron evitar sentirse emocionados. Regresaron apresuradamente a sus respectivos patios para prepararse adecuadamente para la prueba final. Li Fan también estaba a punto de irse cuando Hyun Dao lo llamó. La prueba final llegará pronto y, racionalmente, debería ocultar temporalmente este asunto. Pero este asunto es demasiado importante. Creo que tienes derecho a saberlo. Li Fan supo inmediatamente de que estaba hablando Hyun Dao. Pero la obra tuvo que ser representada. Ligeramente atónito y fingiendo parecer desconcertado, Li Fan dijo respetuosamente: «Señor, por favor hable, puedo manejarlo». Hyun Dao asintió levemente: «En ese caso, escucha atentamente. Tu ciudad natal, el mar de Kongyun, se ha ido». La respuesta de Li Fan también fue muy apropiada. No hubo ninguna reacción especial, solo una mirada de confusión. ¿Se fue? ¿Qué significa eso? Un atisbo de oscuridad brilló en los ojos de Hyun Dao, literalmente desaparecido. Todo el mar de Kongyun ha desaparecido. Li Fan sonrió: «Señor, no bromees. El mar de Kongyun es muy vasto. ¿Cómo pudo una zona tan grande simplemente desaparecer?». A mitad de sus palabras, Li Fan de repente se quedó en silencio. Miró fijamente a Hyun Dao sin comprender, viendo que Hyun Dao no parecía estar bromeando en absoluto. Como si hubiera sido alcanzado por un rayo, el cuerpo de Li Fan tembló lentamente. Sus ojos se abren como campanas de bronce y, sin tener en cuenta la brecha de cultivo y estatus entre ellas, Li Fan avanza y agarra el brazo de Hyun Dao. ¿Es verdad? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué pasó exactamente? Ah. Hyun Dao miró a Li Fan, quien por un momento parecía haberse vuelto loco, y dejó escapar un largo suspiro. Enviando a Li Fan de regreso a su patio con un dedo, dijo: «Deberías regresar y calmarte primero. En cuanto a lo que sucedió exactamente, puedes buscarlo tú mismo en el espejo Tianzuan. La información relevante ya debería estar disponible». En un abrir y cerrar de ojos, Li Fan estaba de regreso en su propio patio. Manteniendo la misma expresión que antes, Li Fan buscó el mar Kongyun en el espejo Tianzuan. Parece que la espada de calamidad celestial finalmente no fue rival para Inktiaf. Ahora, el mar de Kongyun se ha convertido completamente en un abismo de nada. El palacio celestial del agua nubosa también ha desaparecido. Este resultado está dentro de las expectativas. Quizás la calamidad celestial sea del mismo reino que la muerte de tinta, pero actualmente es solo un fragmento de toda la espada. Ni siquiera tenía empuñadura. Además, con un evento tan grande,
la discusión es sorprendentemente baja. Parece que el soberano celestial está trabajando nuevamente. Un acontecimiento tan grande no podía mantenerse en secreto. La Alianza de los 10.000 Inmortales no optó por bloquear o proteger la noticia, sino que manejó el asunto con frialdad. Al principio, la discusión fue muy acalorada y la grabación del ataque de Ink Death por parte de Xiao Ziyuan dejó a muchos cultivadores conmocionados y codiciosos al mismo tiempo. Aparte de la simpatía por los desafortunados cultivadores del mar con Jun y las preguntas de por qué Ink Death recurriría a medios tan brutales para destruir el mar con Jun directamente, el tema más discutido fue sorprendentemente la viabilidad de utilizar Ink Death para alcanzar la integración DAO. Con el paso del tiempo, el número de personas que discutían los dos primeros temas disminuyó. Solo persistieron los entusiastas. ¿Qué tipo de poder de combate tendría uno después de integrarse con Ink Death? En mi opinión, aunque el mundo del cultivo es vasto, no hay ningún cultivador cualificado para ello. Mencionaré uno, el joven maestro Jinglun. Se dice que alcanzó la cima de la transformación del alma hace décadas, con una fuerza insondable. Incluso hubo un tiempo en el que se enfrentó a la tentación de un espíritu celestial, pero renunció resueltamente a la oportunidad de integrar el Dao porque ese espíritu celestial era demasiado débil. El joven maestro Jinglun es fuerte, pero comparado con Ink Death, en mi opinión todavía tiene algunas carencias. Esa partícula negra lo aniquila todo y resistirla es extremadamente difícil. Creo que si Son Centón avanza a la etapa de transformación del alma, esa luz divina de 7 colores infinita podría ser capaz de lidiar con ella. ¿Son Centón? ¿Un cultivador del establecimiento fundacional? Y es tan viejo. ¿De verdad creíste que algún bote de basura salía y pisoteaba al joven maestro Jinglun? Incluso sin que el joven maestro hiciera ningún movimiento, podría aplastarlo. Oh. ¿Este amigo tiene mucha confianza? ¿Te atreves a dejar tu nombre y dirección? Me gustaría venir a tu puerta y pedirte consejo en persona. El rostro de Li Fan estaba abrumado por el dolor mientras hojeaba estos mensajes uno por uno. En su corazón, sin embargo, pensó, habiendo sufrido tanta desgracia, incluso si los resultados de mi prueba final son ligeramente peores, seguirá siendo bastante razonable. Durante los siguientes días, Li Fan permaneció en casa y rechazó todas las visitas. Retrató perfectamente la imagen de un cultivador que de repente había sufrido un gran cambio. Con el paso del tiempo, Li Fan sintió claramente que los recuerdos del mar de Kongyun en su mente se estaban volviendo cada vez más débiles. Sus pensamientos se vieron obstaculizados y casi nunca recordó activamente nada relevante. Si no fuera por el hecho de que Li Fan había abierto específicamente un área en la piedra de la transformación Dao designada como registro especial, y retrocedía cada pocos días. Casi se habría olvidado de la extinción del mar de Kongyun. Esto solo tomó poco más de un mes. La fuerza de este soberano celestial es verdaderamente aterradora. Una vez más, al experimentar de primera mano la influencia del soberano celestial, Li Fan no pudo evitar suspirar. Así, todo volvió a la paz. Después de otros 10 días, finalmente llegó la prueba final del entrenamiento cerrado de la formación del espíritu de bloqueo de Tianxuan. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C314. El secreto de la formación Tianxuan Spirit Lock capítulo 314. El secreto de la formación Tianxuan Spirit Lock. La prueba final fue diferente de las pruebas ordinarias. Debido a que el núcleo de formación de la formación Tianxuan Spirit Lock era muy raro, fue imposible movilizar miles de núcleos de formación a la provincia de Tianyu para una sola prueba. Por lo tanto, esta evaluación de la construcción de la formación no se realizó simultáneamente para todos los estudiantes de formación, sino en grupos de 50, evaluados en orden según sus puntajes habituales en las pruebas integrales. Li Fan se ubicó ligeramente por encima del promedio, por lo que no tuvo que esperar mucho. La formación Tianxuan Spirit Lock era de gran escala. Incluso si uno fuera un genio, se necesitarían varios años para construirlo por completo. Sin embargo, esto fue solo una prueba para evaluar el nivel de construcción de la formación de todos. Realmente era imposible perder tanto tiempo. Por tanto, el objetivo era construir la estructura central de la formación tanto como fuera posible en 7 días. La clasificación final estaría determinada por la precisión de la formación. Li Fan estaba en el 6º grupo,
por lo que, según estimaciones conservadoras, pasarían más de 40 días antes de su turno. Durante la evaluación se prohibió estrictamente salir. Solo después de finalizar la evaluación se permitió a los estudiantes salir del patio Gwangju y relajarse en la ciudad de Tianyu. Sin embargo, con la lección anterior, tampoco se permitió salir de la ciudad de Tianyu. Mientras esperaba, Li Fan también comenzó a estudiar la pequeña caja negra que Zhang Ziliang le había regalado. Anteriormente, Li Fan había intentado descifrarlo. Pero en ese momento, Zhang Ziliang todavía estaba vivo y parecía haber una restricción desconocida en la pequeña caja negra además de la formación de sellado. Li Fan lo intentó varias veces sin éxito, por lo que se dio por vencido temporalmente. Ahora que Zhang Ziliang había caído, Li Fan notó que la restricción desconocida había desaparecido espontáneamente. Significaba que era hora de abrir el legado de Zhang Ziliang. Sin mucho esfuerzo, cuando un hilo plateado se iluminó en la pequeña caja negra, Li Fan rompió la formación de sellado. En el interior, el contenido no era muy diferente al de la 12ª vida. Contenía trozos de jade cifrados de la formación infinita, incienso de mono corazón, bolas de prueba, el token de herencia y trozos de jade ordinarios que registraban las últimas palabras de Zhang Ziliang. Li Fan leyó por primera vez las últimas palabras de Zhang Ziliang. Después de un momento, con expresión reflexiva, dejó caer el desliz de jade. En las últimas palabras, Zhang Ziliang explicó brevemente que por casualidad hace varios años se enteró de la inminente llegada de la llama carmesí al mar de Conjun. Para ascender al reino de la integración Dao, comenzó a planificar con todas sus fuerzas. Si Li Fan pudo ver el contenido del desliz de jade, significó que no logró lograr la integración de Dao y murió. El tono de Zhang Ziliang estaba lleno de decepción, pero tampoco expresó ningún arrepentimiento. En la batalla de la provincia de Tianling, los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos lucharon entre sí, muriendo uno tras otro como hormigas. Zhang Ziliang incluso fue testigo de cómo varios amigos morían trágicamente con sus propios ojos. Todo el cielo estaba ocupado por los anuncios de muerte de los cultivadores caídos. A menudo, antes de que se anunciara claramente la muerte, esta era cubierta por los anuncios de muerte de los cultivadores caídos posteriormente. En la guerra, el orgullo de Zhang Ziliang como maestro de formación del alma naciente fue completamente aplastado. Sin mencionar el alma naciente, incluso los cultivadores de la transformación del alma solo podían obedecer órdenes y dejar la vida y la muerte al destino. Bajo la integración de Dao, todas son hormigas. Cuando Zhang Ziliang despertó, inevitablemente surgió en su corazón una ambición infinita por la integración de Dao. Sobrevivió para regresar al mar de Conjun y, después de sobrevivir por poco a un desastre, tuvo una epifanía y avanzó hacia la transformación del alma. Y ahora, con una oportunidad dada por los cielos, ¿cómo podría darse por vencido? Derrota significaba muerte y hacía tiempo que estaba preparado para ello. Temeroso de que su estudio de toda la vida sobre la formación infinita desapareciera, dejó atrás su legado de antemano. Debido a que la mayor parte de sus ahorros se utilizaron para hacer coronas de formación, los puntos de contribución que quedaron en el legado de esta vida fueron un poco menos que antes, solo un poco más de 200.000 puntos. Para el actual Li Fan, era apenas mejor que nada. Lo que Li Fan valoraba más era en que se diferenciaba la formación infinita de Zhang Ziliang en el reino de la transformación del alma de cuando estaba en el reino del alma naciente. Encendiendo el incienso Heart Monkey, Li Fan tomó la hoja de jade encriptada con esquinas doradas y comenzó a leerla con atención. Después de alcanzar el reino del núcleo dorado, la fuerza de su sentido divino se disparó. Esta vez no hubo mareos y Li Fan rápidamente hojeó el contenido del trozo de jade. Li Fan ya estaba familiarizado con el contenido original de la formación infinita. Al compararla con esta nueva versión, notó rápidamente las diferencias, o mejor dicho, las mejoras. El concepto central de la formación infinita era que la formación podía evolucionar constantemente por sí sola, siempre en un estado de crecimiento. El punto más crucial fue la falta de un núcleo central que pudiera proporcionar soporte computacional para la evolución ilimitada de la formación. En la 12ª vida, debido a las limitaciones del reino del alma naciente, Zhang Ziliang no indicó claramente los posibles objetos de referencia para este núcleo. Pero esta vez,
Zhang Ziliang fue franco y afirmó que el núcleo más adecuado para la formación infinita era el tesoro supremo de la Alianza de los 10.000 Inmortales, el espejo Tianxuan. Cada vez que innumerables cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales usaban el espejo Tianxuan al mismo tiempo, nunca experimentaban ningún retraso. Sin mencionar que el espejo Tianxuan también tenía que regular simultáneamente los precios, controlar el flujo de información, etc. Se pudo observar que sus capacidades de procesamiento de datos habían alcanzado un nivel inimaginable. Además, el espejo Tianxuan tenía su propia inteligencia espiritual, lo que lo hacía perfecto para la formación infinita. Anteriormente, debido a su posición única en la Alianza de los 10.000 Inmortales, Zhang Ziliang nunca había pensado en esta dirección. Sin embargo, después de la batalla de la provincia de Tianling, el surgimiento de la formación Tianxuan Spirit Lock le dio inspiración. La formación Tianxuan Spirit Lock es un gran intento de combinar las capacidades del espejo Tianxuan con las formaciones. Todos los demás pensaron que este intento era trascendental, pero en mi opinión, sigue siendo algo conservador. Sin embargo, el espejo Tianxuan es demasiado importante. Una vez que algo sale mal, la Alianza de los 10.000 Inmortales inevitablemente caerá en una grave agitación. Ser cauteloso es natural. Aún así, con el espejo recién nacido del espejo Tianxuan como núcleo de la formación Tianxuan Spirit Lock es cualitativamente diferente a otras formaciones. Es posible que hayas comprendido cómo construirlo durante tu entrenamiento a puerta cerrada en la provincia de Tianyu. Pero es posible que no seas consciente del verdadero poder de la formación Tianxuan Spirit Lock. En la provincia de Husan, cuando apareció por primera vez la formación Tianxuan Spirit Lock, fui personalmente a experimentarla. Cuando vi esos pilares de luz que atravesaban el cielo y la tierra, cuando sentí la sensación de ser observado y amenazado por todo mi cuerpo, y cuando las fluctuaciones del espejo Tianxuan invadieron mi cuerpo, surgió un temblor en lo más profundo de mi alma. Hyun Dao y los demás son verdaderos genios y están creando verdaderos monstruos. Imagínense, cuando se complete una formación de bloqueo espiritual Tianxuan tras otra, cubriendo todo el territorio de la Alianza de los 10.000 Inmortales, ¿qué sucederá? Bajo la formación Tianxuan Spirit Lock es difícil que algo haya escapado a su vigilancia. Todo lo que sucede en el mundo, cada bit de movimiento, sería capturado sin perder un solo detalle por la mirada del espejo Tianxuan. Li Fan no pudo evitar sentirse perturbado mientras leía esto. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C315. Cuerpo secundario de Tianxuan capítulo 315. Cuerpo secundario de Tianxuan. Como dijo Zhang Ziliang, después de estudiar en el patio Unyu durante mucho tiempo, Li Fan tenía un buen conocimiento de cómo construir la formación Tianxuan Spirit Lock. Pero en cuanto a cuán poderosa era realmente esta formación Tianxuan Spirit Lock construida, Li Fan no estaba muy claro. Carecía de comprensión cuantitativa. Era como si los trabajadores de una línea de producción de armas no comprendieran completamente la letalidad de los objetos que fabricaban. Inicialmente, Li Fan pensó que el objetivo principal de construir la formación Tianxuan Spirit Lock era marcar a los cultivadores de la Asociación de los 5 Ancianos que se infiltraron en la Alianza de los 10.000 Inmortales. Pero con el recordatorio de Zhang Ziliang, Li Fan se dio cuenta de que tal vez el verdadero propósito era mucho mayor que eso. De hecho, la formación Tianxuan Spirit Lock fue extremadamente eficaz para distinguir entre cultivadores enemigos y aliados. Pero si fuera solo para este propósito, sería excesivo. Cabe señalar que, según el plan de construcción actual, se construiría una formación Tianxuan Spirit Lock en cada provincia de la Alianza de los 10.000 Inmortales. La cantidad de materiales necesarios era inmensa. Incluso si el número de espías de la Asociación de 5 Ancianos se duplicara, las pérdidas causadas por ellos combinados podrían no ser más valiosas que estos materiales. Sin mencionar aquellas zonas remotas de la Alianza de los 10.000 Inmortales, donde la infiltración casi no tenía sentido. Sin embargo, las formaciones Tianxuan Spirit Lock debían construirse en todas partes sin excepción para una prevención integral. Limpiar a los espías era un aspecto, pero lograr un alto grado de control sobre el propio territorio era el aspecto crucial. Bajo la cobertura de la formación Tianxuan Spirit Lock, una vez que ingresara un cultivador de la Asociación de los 5 Ancianos, serían marcados. En realidad, esto significaba que todo en la formación estaba bajo vigilancia constante. La primera vez que Li Fan vio el espejo Tianxuan, hizo una prueba.
Después de enterarse de la desaparición del pez Liuli en la isla Liuli, primero compró un lote de cuentas Liuli al precio original y luego vendió esta noticia al Tianzuan Mirror. Después, el precio de Liuli Bits se disparó y obtuvo una pequeña ganancia gracias a ello. Esto también confirmó que el espejo Tianzuan no era una entidad omnisciente. No podía saber todo lo que pasaba fuera de la isla de los 10.000 inmortales. Con la verdad en su cuerpo, Li Fan había evitado intencionalmente la vigilancia del espejo Tianzuan muchas veces para asegurarse de que sus secretos no fueran descubiertos. Pero si se estableciera la formación Tianzuan Spirit Lock, el espejo Tianzuan compensaría este defecto. Quizás todas las pequeñas acciones de Li Fan no podrían escapar a su escrutinio. Pensando en cómo todas sus acciones futuras estarían bajo la vigilancia constante del espejo Tianzuan, Li Fan no pudo evitar sentir un escalofrío en su corazón. Incluso especuló maliciosamente si la Alianza de los 10.000 Inmortales establecería una organización especial. Una vez que notaban cualquier comportamiento anormal por parte de un cultivador, enviaban miembros de esta organización para que se ocuparan de ello. De esta manera quizás se eliminarían todos los factores inestables. Parece que es necesario reconsiderar si confiar en Spirit Mist Grass para obtener ganancias en la próxima vida. Aunque puede hacerme rico de la noche a la mañana, el impacto y los cambios provocados por una guerra son demasiado grandes. Especialmente con esta formación Tianzuan Spirit Lock, una vez que esté terminada, me temo que me resultará muy difícil mantener mis secretos. Pensando en esto, Li Fan se había disparado en el pie. No es de extrañar que la determinación de la Alianza de los 10.000 Inmortales de construir la formación Tianzuan Spirit Lock esta vez sea tan fuerte, incluso trayendo de vuelta a quienes ya hemos sido eliminados. Pero la popularización de la formación Tianzuan Spirit Lock en este mundo ya es una tendencia irreversible. En el futuro solo podré ser más cuidadoso en mis acciones y nunca exponer ninguna anomalía. Si las cosas realmente van mal, usaré la verdad inmediatamente. De todos modos, ahora que he llegado al reino del núcleo dorado, todavía puedo conservar mi cultivo después. Li Fan suspiró en su corazón y continuó leyendo el comprobante de Jade dejado por Zhang Ziliang. Tan pronto como Zhang Ziliang vio la formación Tianzuan Spirit Lock, inmediatamente se dio cuenta del poder de la formación, por lo tanto, sintió miedo. Al mismo tiempo, se sintió inspirado. La combinación de formaciones y el espejo Tianzuan era realmente factible. Querer poseer el espejo Tianzuan era obviamente absurdo. Entonces, ¿qué tipo de tesoro podría servir como sustituto del espejo Tianzuan y actuar como núcleo de la formación infinita? Después de una serie de búsquedas, Zhang Ziliang encontró la respuesta. El cuerpo secundario del espejo Tianzuan. Si el espejo recién nacido era la encarnación recién creada del espejo Tianzuan, entonces el cuerpo secundario era una descendencia completamente nueva creada a partir del espejo Tianzuan. El espejo recién nacido, como encarnación del espejo Tianzuan, siempre mantuvo una conexión con el cuerpo principal. Por el contrario, el cuerpo secundario podría considerarse un individuo completamente independiente. Desde su nacimiento no tuvo ninguna conexión con el espejo Tianzuan. Además, heredaría algunas de las características del espejo Tianzuan. Como sustituto del espejo Tianzuan, no podría ser más adecuado. El espejo Tianzuan estaba fuera de su alcance, pero su cuerpo secundario podía ser planeado. A lo largo de los largos años, el espejo Tianzuan había dado a luz a docenas de cuerpos secundarios. Sus funciones reales variaban y a menudo se otorgaban a cultivadores que habían hecho contribuciones destacadas a la Alianza de los 10.000 Inmortales. Por ejemplo, había una especie de cuerpo secundario llamado espejo Xuanqin. El espejo Xuanqin almacenó todo el conocimiento y la información que existía en el espejo Tianzuan antes de que se desprendiera. Aunque no pudo sincronizarse con ninguna información nueva generada en el espejo Tianzuan después de su nacimiento, todavía era una existencia inmensa que abarcaba todo y no podía ser comprendida por un cultivador durante su vida. En la conjetura de Zhang Ziliang, era inevitable que hubiera uno o incluso varios cuerpos secundarios que hubieran heredado el aterrador poder computacional del espejo Tianzuan. Mientras se obtuviera uno de estos, el nacimiento de la verdadera formación infinita no estaba lejos. Incluso si se conformara con el segundo mejor, cualquier cuerpo secundario sería suficiente para sustentar la forma rudimentaria de la formación infinita. El cuerpo secundario de Tianzuan Mirror. Con docenas de ellos en existencia,
Si uno estuviera decidido a obtener uno, tal vez no sería imposible tener éxito. Los ojos de Li Fan parpadearon ligeramente. Después de esto, siguieron los conocimientos específicos de Zhang Ziliang sobre la formación infinita. De hecho, fue mucho más profundo que antes. El programa de autoevolución de la formación se optimizó aún más, aumentando enormemente la eficiencia. Mientras cultivaba, Li Fan continuó revisando la construcción de la formación Tianxuan Spirit Lock y estudió la formación infinita. El tiempo pasó tranquilamente y pronto llegó el día de la evaluación grupal de Li Fan. Siguiendo la guía de Hyun Dao, Li Fan fue teletransportado a un espacio vasto y vacío. Un anillo de almacenamiento negro cayó en su palma, lleno de materiales de formación. No muy lejos, el núcleo de formación que contenía el espejo recién nacido flotaba silenciosamente en el aire. Al mismo tiempo, apareció un cronómetro rojo sobre su cabeza, que representaba el tiempo de evaluación. Li Fan respiró profundamente, tranquilizó su mente, sacó los materiales del anillo de almacenamiento y comenzó la construcción de su formación. Con la ayuda del Dao de la transformación divina, la técnica de construcción de la formación de Li Fan fue extremadamente precisa. Su velocidad era sorprendentemente rápida y, después de un breve periodo de adaptación, su eficiencia se disparó. En solo 2 días y medio completó la construcción del núcleo central de la formación. A continuación, tuvo que incrustar perfectamente el núcleo de formación en el área de formación del núcleo. Sin embargo, Li Fan encontró dificultades en este paso. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C316. Reino inmortal caído del núcleo dorado capítulo 316. Núcleo dorado reino inmortal caído. La afinidad con el núcleo de formación de la formación Tianxuan Spirit Lock, junto con la comprensión de la estructura de formación y la detección del contrato del alma, fueron los 3 criterios de evaluación principales. Su importancia superó incluso a las 2 primeras. Cuando Li Fan estableció personalmente el área central de la formación e intentó guiar el núcleo de la formación hacia ella, nunca recibió una respuesta. Finalmente entendió por qué la afinidad era tan crucial. En ese momento, el núcleo de la formación Tianxuan era como una diosa orgullosa, indiferente a los esfuerzos de Li Fan. No importaba cuánto esfuerzo ejerciera Li Fan, él no podía moverla en lo más mínimo. Sin embargo, la formación Tianxuan Spirit Lock no podría funcionar eficazmente sin ella. Sin el núcleo de la formación, no importa cuán vasta fuera la formación, no sería más que una cáscara vacía. Se podría decir que la formación central está especialmente diseñada para ella. Su único propósito era integrar perfectamente el núcleo de la formación en la formación Tianxuan Spirit Lock. Ahora que el palacio había sido construido, el personaje principal se negó a mudarse, dejando a Li Fan en un dilema. La singularidad del núcleo de formación hizo imposible que Li Fan lo implementara por la fuerza. Después de probar muchos métodos, Li Fan todavía no pudo lograr que el núcleo de la formación ingresara a la formación. Indefenso, Li Fan tuvo que intentar otra forma. Como la diosa se quedó quieta y se negó a entrar al palacio, Li Fan decidió construir otro palacio alrededor de donde se alojaba. Desmanteló y reconstruyó la formación del núcleo central ya formada. Con el núcleo de la formación como punto central, Li Fan pasó otros 2 días construyendo una nueva estructura de formación a su alrededor. De esta manera, aunque no se puede lograr una integración perfecta, apenas se puede lograr una formación. No hay esperanza de recompensa en esta vida, solo espero que los resultados no sean tan malos. Después de terminar el diseño, Li Fan suspiró interiormente. Parecía que la persistencia de Li Fan movió ligeramente el núcleo de la formación. Después de mudarse al área de formación central, mirando esta nueva residencia, cambió suavemente su cuerpo. Solo este pequeño movimiento duplicó la compatibilidad entre el núcleo de la formación y la formación. Li Fan estaba muy contento e inmediatamente intentó comunicarse nuevamente con el núcleo de la formación. Sin embargo, la iniciativa anterior parecía ser su límite. Posteriormente, no importaba lo que hiciera Li Fan, no había ningún cambio. Pronto, el periodo de 7 días había terminado. Al observar la formación, que apenas podía considerarse calificada, Li Fan negó con la cabeza hacia adentro y abandonó el espacio de evaluación. La construcción de la formación debe ser capaz de conseguir una puntuación aprobatoria. En cuanto a la depuración y calibración del núcleo de formación, equivale a dejar el examen en blanco.
Pero este es el límite de lo que se puede hacer en esta vida. Si el núcleo de la formación no da la cara, realmente no hay nada que pueda hacer. Se dice que entre los estudiantes que participaron en las rondas de exámenes anteriores, hubo incluso uno que logró que el núcleo de formación tomara la iniciativa de lanzarse sobre él. No sé si es verdad o no. Después del examen, los resultados tardarían otros 2 o 3 meses en publicarse. Li Fan abandonó temporalmente el patio de Wanyu y no paseó por la ciudad de Tianyu. En lugar de eso, regresó al pequeño patio que había organizado anteriormente en la torre de discusión. Se había ido apresuradamente después de recibir la citación de Hyun Dao, por lo que no había utilizado este pequeño patio. Sin embargo, Li Fan había pagado un depósito considerable, por lo que incluso si estaba ausente, todavía estaba reservado para él. Al entrar al pequeño patio, se dirigió a la apartada sala de cultivo, que se decía que era altamente confidencial y capaz de aislar la exploración de los sentidos divinos de los cultivadores de la integración Dao. Li Fan sacó 4 artículos que representaban ropa, comida, vivienda y transporte. Los colocó a los 4 puntos cardinales, cantando en silencio en su boca. Bendiciones otorgadas por el soberano celestial de Xuanuan. En el primer momento, planeó lanzar la ceremonia y entrar al reino inmortal caído. Las restricciones que le impedían entrar durante el periodo de entrenamiento cerrado habían desaparecido hacía tiempo. Sin embargo, en ese momento, solo estaba en la etapa de establecimiento de la fundación, por lo que Li Fan decidió aguantar brevemente para evitar exponer sus secretos. Ahora que estaba en el reino del núcleo dorado, podía entrar y salir abiertamente del reino inmortal caído sin despertar sospechas de los demás. Pero por miedo a Hyun Dao y otros del salón de formación que crearon la formación Tianxuan Spirit Lock, Li Fan decidió realizar la ceremonia en esta torre de discusión relativamente privada. Senior Young, con su sabiduría y destreza marcial, no necesita venir esta vez. Li Fan pensó en silencio y luego comenzó la ceremonia. El proceso de entrar en este tiempo parecía más largo que antes. Estaba muy oscuro y deambulaba por un espacio desconocido y sin nombre. Li Fan quería ver el entorno con claridad, pero se sentía somnoliento e incapaz de concentrarse. Así que tuvo que confiar en sus sentidos para discernir el entorno. Se sentía como si estuviera en el agua, pero no hacía tanto frío como el agua. El líquido que lo rodeaba lo hacía cálido y cómodo. Cada vez que surgían sentimientos de hambre y debilidad, una energía suave y calmante parecía surgir de la nada, calmándolo y poniéndolo en un sueño profundo. Su cuerpo parecía más débil que el cuerpo de Tian Yan. La mayor parte del tiempo estaba dormido. Afortunadamente, después de alcanzar el reino del núcleo dorado, la fuerza de la conciencia espiritual de Li Fan se disparó. El tiempo que podía permanecer en el reino inmortal caído aumentó del medio mes anterior a más de 2 meses, casi lo mismo que un cultivador de alma naciente común y corriente. Así que no terminó este viaje al reino inmortal caído en un sueño triste. De esta manera, Li Fan continuó absorbiendo el líquido cálido y la energía calmante ocasional que lo rodeaba. Se sentía cada vez más fuerte. Después de un periodo de tiempo desconocido, cuando ya no quedaba líquido para absorber, una sensación inexplicable recorrió su corazón. Ya era hora. Li Fan de repente se dio cuenta. Impulsado por el instinto, Li Fan comenzó a golpear la oscuridad frente a él con su pico afilado sin cesar. ¡Boom! 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 Eran pequeños picoteos, pero para Li Fan en ese momento sonaban como un trueno trascendental. Después de intentarlo durante mucho tiempo, Li Fan se sintió un poco cansado. Pero en la oscuridad solo había una grieta apenas visible. Se sintió desanimado. En ese momento, esa suave energía reapareció, fortaleciendo nuevamente el cuerpo de Li Fan. Instantáneamente hizo desaparecer la fatiga y la debilidad. Revivido, Li Fan continuó con su esfuerzo trascendental. Cuando estaba cansado, descansaba un rato e inmediatamente se le transmitía un rastro de energía calmante. Este proceso continuó repetidamente y cada vez aparecían más grietas frente a él. Pero Li Fan también podía percibir que la energía que lo había estado apoyando parecía estar debilitándose. Afortunadamente, antes de que se agotara la suave energía, Li Fan finalmente abrió un pequeño agujero en la oscuridad interminable. Un rayo de sol lo atravesó, disipando la oscuridad y brillando sobre Li Fan. Con una sola respiración, Li Fan usó su largo pico para seguir golpeando.
El pequeño agujero se expandió gradualmente y finalmente formó un agujero lo suficientemente grande como para que Li Fan pudiera salir arrastrándose. Li Fan negó con la cabeza y se metió en la salida. Luz del sol, suave brisa, canto de insectos, canto de pájaros, fragancia de flores y hierba. En un instante, un mundo hermoso y vasto apareció ante Li Fan. Pero no tuvo tiempo de admirar el impresionante paisaje. Porque sentía una hambre increíble. Al recordar el huevo roto del que había salido, una sensación de claridad invadió su corazón. Sin dudarlo, Li Fan comenzó a tragarlo. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C317. Soñando con la secta bestia imperial capítulo 317. Soñando con la secta bestia imperial. Más despacio, más despacio. En medio de una voz llena de sorpresa, Li Fan se tragó todas las cáscaras de huevo rotas. Una energía abrasadora brotó de su abdomen y recorrió todo su cuerpo. Este poder era extremadamente puro. Después de un momento, Li Fan, que todavía estaba tropezando un poco, ahora podía rebotar. ¡Wow! Digno de ser descendiente de un pájaro divino, es realmente impresionante. Camina solo poco después de nacer. ¿No pasará poco tiempo antes de que pueda montarlo y volar? Ignorando el parloteo en sus oídos, Li Fan caminó hacia la orilla del agua algo desanimado y miró su reflejo. ¡Qué feo! Un extraño pájaro sin plumas cubierto de piel roja desnuda apareció a la vista de Li Fan. Hermano mayor Sam, realmente te extraño un poco. Pasando el rato contigo, al menos también soy un verdadero discípulo de la secta del cielo púrpura. Con este nuevo mapa ya ni siquiera puedo ser humano y terminé convirtiéndome en un pájaro tonto. Quizás influenciado por el pájaro poseído, los pensamientos de Li Fan ahora eran más animados y nerviosos que su estado de calma habitual. Buen pájaro, crece rápido. La voz parlanchina volvió a sonar, lo que molestó aún más a Li Fan. Pero entonces una planta roja, parecida a un gusano y a una hierba, se extendió frente a Li Fan, disipando instantáneamente toda su infelicidad. Lo agarró y se lo tragó de 3 o 2 tragos. Surgió una indescriptible sensación de satisfacción, muy parecida a la euforia de formar el tesoro de la fundación en la etapa de condensación y o crear el núcleo dorado en la etapa de establecimiento de la fundación. Casi instantáneamente, Li Fan perdió la capacidad de pensar. Solo había una conciencia en blanco flotando en un océano de alegría. Después de mucho tiempo, el placer trascendente se fue desvaneciendo gradualmente. Li Fan recuperó gradualmente su capacidad de pensar. Pero el impacto de la planta roja de antes aún persistía en su mente, lo que le dificultaba olvidarlo. En medio de interminables reflexiones, inevitablemente surgió la codicia. ¿Qué carajo es esto? Li Fan se sorprendió, incapaz de controlar su mirada hacia el dueño de esa voz. No me mires así. Fue muy difícil para mí salvar esta hierba de insecto espinoso. Una vez que lo comes, no puedo conseguir más en poco tiempo. Un niño que parecía tener unos 12 o 13 años, rascándose la nuca, se disculpó con una expresión tímida en su rostro. No más. La decepción y la ira aumentaron. En un ataque de ira, Li Fan se subió a la cabeza del niño y pateó ferozmente. Al instante, el cabello cuidadosamente peinado del niño se volvió tan desordenado como el nido de un pájaro. El niño no se enojó, simplemente inclinó la cabeza y se rió tontamente. Li Fan se enojó aún más y simplemente trató su cabeza como un nido y se instaló. Jeje, pequeño, no te enojes. Aunque la hierba de los insectos espinosos ha desaparecido, tenemos innumerables tesoros en las innumerables montañas espirituales secretas de nuestra secta bestia imperial. No pasarás hambre. Ven, te llevaré a buscar algo de comer. El niño terminó de hablar y arrojó una pluma. La pluma emitía una luz blanca y, al cabo de un momento, una elegante grulla de corona roja apareció ante él. El niño montó hábilmente la grúa de corona roja, sujetándole el cuello con fuerza con ambas manos y gritó en voz alta, «Pequeño rojo, vámonos». La grúa soltó un fuerte grito, luego agitó sus alas y voló hacia el cielo. Sobre el cielo rugió el viento. El niño no se olvidó de Li Fan en su cabeza, protegiéndolo firmemente con sus manos para evitar que volara. De vez en cuando, una energía cálida familiar se acercaba, ayudando a Li Fan a resistir el frío.
Con la ayuda de esta suave energía, el estado de ánimo inquieto de Li Fan se calmó gradualmente. Aprovechó esta rara oportunidad para analizar lo que había encontrado en el reino inmortal caído esta vez. El objetivo de posesión de esta vez es un poco especial. Es un pájaro extraño que lucha por salir de su cáscara de huevo. Es un poco novedoso. A diferencia de los cultivadores poseídos, donde puedo mantener mis propios pensamientos, después de poseer una bestia demoníaca, mi temperamento y carácter también estarán influenciados por la bestia demoníaca. Es casi imposible controlarme y actúo según el instinto. Esto no es el resultado de emociones negativas, es la naturaleza del carácter del pájaro. Entonces, el mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang, previamente infalible, fracasó por primera vez. A menos que revele mi verdadero cuerpo y use la ley de la llama azul, es imposible librarme de esta influencia con los medios actuales. Parece que esta es la secta de la bestia imperial de la antigüedad. El niño bajo sus pies debería ser discípulo de la secta de la bestia imperial. Cuando estaba en la cáscara del huevo, él liberó la suave energía que sostuvo mi vida y me ayudó a salir de la cáscara. Los métodos de control de bestias de la secta bestia imperial, ayudando a la bestia demoníaca a crecer mientras. También fortaleciendo el vínculo entre ambos después de sentir un poco, Li Fan contempló en silencio. A pesar de que Li Fan se burlaba del niño impulsado por su tendencia a enojarse, en realidad, el niño era como un padre para el extraño pájaro poseído. Como persona experimentada, Li Fan era muy consciente de dónde provenía la ira del extraño pájaro. Además de no satisfacer su hambre, era más bien el resultado de la dependencia del ser humano que surgía de vez en cuando en su corazón y que contradecía su voluntad instintiva heredada de su linaje. Instinct le dijo al extraño pájaro que no se acercara demasiado a los humanos. Pero no podía controlar las emociones que brotaban de su corazón. Por eso actuó de manera tan irritable. La secta de la bestia imperial realmente tiene algunos trucos. Me pregunto si habrá otros efectos. Mientras pensaba, Li Fan yacía sobre la cabeza del niño, mirando hacia abajo. La visión del extraño pájaro superaba con creces la de los humanos. Incluso en las nubes se podía ver claramente todo lo que había en el suelo. Entre las montañas continuas había numerosos campos espirituales repartidos como terrazas. Algunos cultivadores utilizaban bestias demoníacas con cuerpos de toros y caras de caballos para cultivar los campos. En las cimas de las montañas, no muy lejos, se alzaban numerosos edificios. Más lejos parecía haber una torre. Una aura familiar e impresionante emanaba débilmente de la torre. No muy lejos está el campo espiritual del atributo del fuego. Todo el mundo dice que eres descendiente del pájaro divino, naturalmente inclinado al fuego. Comer cosas como hojas de espíritu carmesí y frutas de fuego arcanas es definitivamente beneficioso para tu cuerpo. Dijo el niño con una sonrisa juguetona. Por coincidencia, mis hermanos mayores han estado ocupados últimamente por alguna razón. Te llevaré a comer algo a escondidas, no debería ser un problema. Después de volar durante mucho tiempo, el recién nacido Li Fan volvió a tener un poco de sueño. Si tú lo dices. Usando sus garras ligeramente endurecidas, rascó suavemente el cabello del niño, indicándole que enviara más energía. Li Fan bostezó y estaba a punto de quedarse dormido nuevamente. En ese momento, el rugido de un tigre resonó en el cielo, despertando sorprendentemente a Li Fan. Mirando hacia arriba, vio una figura azul parada sobre una bestia demoníaca con el cuerpo de un tigre y el rostro de un humano, que venía desde la distancia. Silbó más allá de la cabeza de Li Fan y desapareció en un instante, dirigiéndose a algún lugar desconocido. Los fuertes vientos huracanados hicieron que incluso la grulla de corona roja montada por el niño se volviera un poco inestable. Pero el niño no mostró ninguna queja, sino que gritó emocionado, «Mira, es el hermano mayor Luya». Se dice que la bestia demoníaca debajo de él es descendiente de la bestia dios del agua, especialmente poderosa. Ya es comparable a un cultivador en etapa Golden Core en menos de 10 años desde su nacimiento. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C318. Telenovela del Reino Inmortal Caído capítulo 318. Telenovela del Reino Inmortal Caído. Luya. Este nombre me parece un poco familiar. Reencarnado como un pájaro,
La capacidad de Li Fan para pensar rápidamente fue suprimida, pero sintió vagamente que había escuchado ese nombre en alguna parte. Pensó durante mucho tiempo pero no pudo recordarlo. Enfadado de nuevo, empezó a rascarle el pelo al niño con sus garras sin cesar. Al no ver ninguna reacción del niño, Li Fan picoteó ferozmente con su largo pico. ¡Ay! ¡Eso duele! La mirada del niño finalmente regresó de la figura saliente de Luya. Pero pensó erróneamente que Li Fan lo estaba instando a buscar comida, tranquilizándolo apresuradamente. Está bien, sé que tienes hambre, iré a buscar comida para ti. Pequeño rojo, vamos. El niño acarició las alas de la grulla de corona roja que estaba debajo de él. La grulla batió obedientemente sus alas y su figura pasó de la quietud al movimiento una vez más, volando continuamente entre las nubes. En medio del silbido del viento, Li Fan escuchó débilmente los murmullos de arrepentimiento del niño. El hermano mayor Lu ya es guapo y amable. Ahora su fuerza se ha vuelto tan fuerte que es verdaderamente perfecto. Si la gente de la ciudad de Ningyuan lo supiera, seguramente estarían felices. Pero no sé por qué el hermano mayor de repente siente tanta animosidad hacia el señor Bai. No solo no me deja volver, sino que incluso me prohíbe enviar cartas. El niño frunció el ceño y su rostro tenía una mirada perturbada mucho más allá de su edad. Pero Li Fan de repente se puso rígido. Ciudad de Ningyuan, señor Bai. Estos dos términos activaron instantáneamente recuerdos en lo profundo de su mente. Una figura delgada y de cabello amarillo apareció de repente ante los ojos de Li Fan. ¿Es él? La trama de la secta de la Bestia Imperial sigue los acontecimientos ocurridos anteriormente en la ciudad de Ningyuan. El mendigo de entonces ahora puede controlar bestias demoníacas tan poderosas. Con solo observar su poder, esa bestia demoníaca con cara de tigre debería estar al menos en la etapa del alma naciente. ¿Cuántos años han pasado? Sin embargo, las técnicas de la secta Bestia Imperial se han perdido hace mucho tiempo. Es posible que sean capaces de controlar bestias demoníacas más poderosas que los propios cultivadores. Señor Bai. ¿Es este tipo misterioso otra vez? ¿Por qué todo lo que experimento en el reino inmortal caído está relacionado con él? Una vez es una coincidencia, pero después de 2 o 3 veces, es difícil no sospechar. Muchos pensamientos surgieron en su mente, sus emociones se agitaron y Li Fan sintió como si la poca energía que acababa de acumular se estuviera agotando rápidamente. Incapaz de controlar sus párpados caídos, justo antes de quedarse dormido, pareció volver a ver la figura del señor Bai. Li Fan se despertó cuando le llevaron una fruta dulce a la boca. Después de tragar la fruta, olas de calor inundaron su cuerpo, disipando rápidamente su somnolencia. Al abrir los ojos, vio al niño en cuclillas furtivamente en el suelo, escondido detrás de una planta espiritual más alta que él. De vez en cuando, recogía 1 o 2 frutas rojas regordetas de arriba y se las entregaba a Li Fan. Li Fan no dudó en tragarlos directamente. Su fuerza parecía haber aumentado un poco nuevamente y Li Fan continuó arañando al niño con sus garras, lo que indicaba que quería más. El niño siguió viajando por los campos espirituales, llevándose todas las frutas que mejor crecían y entregándoselas a Li Fan para que las disfrutara. Después del banquete, Li Fan encontró al niño más agradable a la vista. Está bien, ya es suficiente. Si robamos demasiado más, seremos descubiertos. Jeje, vamos a otro lugar. El niño adaptó a Li Fan, quien estaba posado algo torcido sobre su cabeza después de comer hasta saciarse. En lugar de invocar la grúa, el niño caminó con el viento bajo sus pies y se dirigió directamente al siguiente campo. De esta manera, después de saquear varios lugares, inesperadamente se encontraron con un compañero. Suke, ¿qué estás haciendo aquí? De repente, una voz vino de detrás del niño, sorprendiéndolo. Pero cuando se dio la vuelta y vio la aparición de la otra persona, el niño respiró aliviado. Mirando a la otra parte, el niño llamado Suke hizo un gesto de silencio, bajando la voz y diciendo, por supuesto, igual que tú, Son Yang. Estoy alimentando a mi compañera bestia demoníaca. Muy insatisfecho con la interrupción de su proceso de alimentación, Li Fan lanzó una mirada hostil hacia esta persona llamada Son Yang. Era delgado, tenía una mirada sombría y no parecía una buena persona. Alrededor de su cuello se enrollaba una serpiente negra de 2 cabezas.
Una cabeza tenía los ojos bien cerrados, mientras que la otra miraba fijamente a Li Fan, silbando constantemente. Suke inconscientemente recogió su cabello para ocultar a Li Fan. Pero Son Yang parecía haber escuchado un chiste hilarante, mirando a Suke con desdén. ¿Igual que yo? ¿Eres digno? Mi compañera bestia demoníaca es descendiente del dios serpiente de aguas negras Su Hyujin y tiene un potencial ilimitado. Lograr la transformación del alma en el futuro es una certeza. No tiene suficiente para comer, así que es natural que haya venido a alimentarlo más. En cuanto a tu extraño pájaro, ¿qué es? A simple vista puedo decir que no tiene ningún linaje poderoso. El refrán dice que los dragones dan a los dragones y los fénix dan a los fénix, mientras que el hijo de una rata solo puede cavar hoyos. Suke, ¿crees que puedes confiar en que algún pájaro mestizo puede cambiar las cosas? Suke era solo un niño. Al oír que insultaban a su bestia demoníaca, no pudo evitar argumentar, mi pájaro tampoco está mal. Todo el mundo dice que desciende de un pájaro divino y que en el futuro. Antes de que pudiera terminar de hablar, Son Yang lo interrumpió groseramente. ¿Descendientes de un pájaro divino? ¿Qué pájaro? ¿Fénix? ¿Pájaro bermellón? Se mire como se mire, tu extraño pájaro no se parece a ninguno de ellos. Cuando te digan palabras reconfortantes, no las tomes en serio, ¿de acuerdo? ¡Qué tonto! Son Yang se burló, e incluso la serpiente de 2 cabezas que colgaba de su cuerpo imitó su expresión burlona. Estás diciendo tonterías. El rostro de Suke se sonrojó involuntariamente y su voz se elevó unos grados. Pero Son Yang parecía querer provocar deliberadamente a Suke, sin detenerse en absoluto, sino más bien intensificando su ridículo. Por encima de la cabeza de Suke, Li Fan, que ya estaba un poco impaciente, se escuchó calumniado por esta delgada vara de bambú frente a él, y su ira estalló aún más. Justo cuando estaba a punto de actuar, Suke lo presionó. Pequeño amigo, no seas impulsivo, no puedes vencer a esa serpiente. Además, según las reglas de la secta, los discípulos tienen prohibido pelear entre sí. Si se descubre, se infligirá un castigo severo. Quien inicie la lucha será castigado aún más severamente. Simplemente ignorémoslo. La voz de Suke también sonó en la mente de Li Fan al mismo tiempo. ¿Cómo pudo Li Fan, como alguien que se había reencarnado durante 100 vidas, no ver que este tipo llamado Son Yang estaba provocando problemas deliberadamente? Pero la naturaleza del pájaro poseído era naturalmente irritable y propensa a la ira. Fue gracias a que Suke usó toda su fuerza y esfuerzo que Li Fan apenas pudo contenerse. De lo contrario, Li Fan se habría apresurado hace mucho tiempo. Ignorando el frío sarcasmo de Son Yang, Suke no prestó atención y se fue sin preocupaciones. Son Yang observó la figura que se alejaba de Suke, con un destello de frialdad pasando por sus ojos. Para apaciguar a Li Fan, Suke lo llevó a recorrer varios círculos de campos espirituales. Con diferentes variedades de plantas espirituales llenando su estómago, Li Fan se calmó gradualmente. Durante el siguiente periodo de tiempo, Li Fan pasó sus días comiendo, bebiendo y fortaleciéndose de esta manera. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C319. Hospitalidad de varias bestias demoníacas. Capítulo 319. Hospitalidad de varias bestias demoníacas. Su cuerpo creció rápidamente, casi 2 o 3 veces más grande que cuando acababa de nacer. El nido hecho con el cabello de Suke se estaba volviendo gradualmente demasiado pequeño para él. Afortunadamente, una fina capa de plumas comenzó a crecer en el cuerpo calvo de Li Fan, lo que indica que pronto podría volar solo. Este viaje al reino inmortal caído parecía inusualmente tranquilo. Pasó todo el día al lado de Suke y no hubo peligros ni oportunidades. Justo cuando quedaban 3 días para que Li Fan pudiera quedarse en el reino inmortal caído, se produjeron cambios repentinos. Un día, un fuerte rugido de dragón resonó en todo el territorio de la secta bestia imperial. Una luz verde agitada iluminó el cielo y la atmósfera de arriba cambió repentinamente. Al mirar hacia arriba, Li Fan vio una enorme garra de dragón apenas visible a través de las nubes, cubriendo el cielo. Aunque la garra del dragón estaba muy arriba en el cielo y no apuntaba directamente a Li Fan, la presión que emanaba de ella involuntariamente hizo que el joven Li Fan temblara incontrolablemente. Fue la supresión de la fuerza absoluta,
dejándolo incapaz de reunir ningún pensamiento de resistencia. Como si se enfrentara a algún enemigo, la garra del dragón se deslizó ferozmente hacia el vacío. El corazón de Lifan se detuvo mientras observaba este ataque aparentemente trascendental. Sin embargo, no pasó nada. Como si encontrara una barrera absoluta, la garra del dragón no pudo avanzar y quedó atrapada en su lugar. ¿Entonces esta es la hospitalidad de la secta bestia imperial? Después de un momento, sonó una voz muy agradable, que resonó por todo el cielo y la tierra. Era extremadamente débil y gentil. Mientras la voz resonaba entre el cielo y la tierra, Lifan, como la bestia compañera de Suke, sintió profundamente que el cuerpo de Suke temblaba levemente. No fue por miedo, sino por emoción y duda. Señor Bai. Sus ojos estaban algo aturdidos, aparentemente incrédulos. Como si respondiera a sus palabras, la suave voz del señor Bai volvió a sonar. Esta garra de dragón no está mal. Lo traeré de vuelta y se lo daré a los niños para que nutran sus cuerpos. Antes de que cayeran las palabras, un rayo de luz suprimió la luz verde desenfrenada. El rugido del lastimoso dragón resonó y esa enorme y aparentemente invencible garra de dragón fue cortada directamente y desapareció en el cielo. Vagamente, se podía ver una figura parada donde había estado la garra del dragón. Con la garra del dragón cortada, parecía haber despertado la ira de la secta bestia imperial. En un instante, el cielo se oscureció. Un fénix envuelto en llamas, un dragón amarillo, un tigre blanco alado, un quilín de 2 cuernos y un perro feroz. Una aterradora bestia demoníaca tras otra apareció en el cielo. Alrededor de esa figura algo débil, su ferocidad aumentó. Parecía que al momento siguiente se apresurarían a avanzar y lanzarían un ataque, destrozando a este provocador. En ese momento, el señor Bai volvió a hablar. ¿Está usted aquí también para dar regalos a los niños? De repente el mundo se calmó. Todas las bestias demoníacas originalmente feroces tenían expresiones congeladas en sus rostros. Una persona e innumerables bestias feroces cayeron en una extraña quietud. Si no respondes significa que estás de acuerdo, ¿verdad? Parece que me equivoqué antes. La secta de la bestia imperial es realmente hospitalaria. El señor Bai miró hacia el tigre blanco con alas. Estas alas son buenas. Después de comerlos, uno debería poder correr más rápido. Así lo dijo el señor Bai y el tigre blanco perdió sus alas. El señor Bai volvió a mirar el quilín de 2 cuernos. Estos cuernos son buenos. Muélelos hasta convertirlos en polvo y podrán tratar hematomas y lesiones. Así lo dijo el señor Bai y el quilín perdió sus cuernos. Frente al señor Bai, las innumerables bestias feroces no encontraron resistencia alguna. Sin siquiera entender lo que pasó, les cortaron los órganos del cuerpo. Fueron tomados como regalo para los niños. El miedo llenó los corazones de las feroces bestias en el cielo en un instante. Ya no tenían su antigua apariencia invencible y todos huían aterrorizados y desesperados. Pero no pudieron escapar de la mirada del señor Bai. Dondequiera que sus ojos cayeran, las bestias quedarían mutiladas con sus palabras casuales. Los discípulos de la secta bestia imperial que estaban abajo, al observar cómo se desarrollaba esta escena, quedaron todos sumidos en una conmoción sin palabras. Los ancianos de la secta siempre habían enseñado como el pájaro vermellón, Kilin, la tortuga negra y el fénix, esas bestias legendarias, eran tan poderosos. ¿Pero qué estaban viendo ahora? Estas majestuosas bestias demoníacas, la base de la secta de las bestias imperiales, eran todas como pollos y perros, sacrificados a voluntad. ¿Quién era exactamente esa figura? ¿Qué fuerza poseía? ¿Y por qué hizo esto? Innumerables preguntas persistieron en las mentes de todos los discípulos de la secta de las bestias imperiales. Y entre todos, Suke fue el más sorprendido. Con una mirada desconcertada en sus ojos, no sabía qué hacer. Ese no puede ser el señor Bai, ¿verdad? Cuando salí del templo, claramente era solo un mortal. Me lo dijo él mismo. La reacción de Lifan no fue mucho mejor. Al ver bestias miles de veces más fuertes que él siendo masacradas tan fácilmente, su cuerpo no pudo suprimir el miedo instintivo que se extendió por su corazón. La conciencia de Lifan solo pudo luchar por hacerse con el control de su cuerpo y mirar al cielo para admirar esa figura algo frágil.
Justo cuando Suke se hundía en profundas dudas sobre sí mismo, sonó una voz que destrozó sus esperanzas. «Basta, señor Bai. Sé que estás aquí para mí». Lu Ya, vestido de azul, apareció frente a la frágil figura. Y esa figura dejó de moverse. Aunque las bestias huían confundidas, el señor Bai no atacó más. «Lu Ya, ha pasado mucho tiempo». El señor Bai sonrió y dijo. Lu Ya permaneció en silencio. ¿Es realmente, Domnule Bai? Al encontrar difícil aceptar este hecho, las piernas de Suke se debilitaron y cayó al suelo. Entonces surgió en su mente una pregunta aún mayor. ¿Por qué, señor Bai? ¿Por qué hiciste esto? A los ojos de Suke, aunque el señor Bai era la persona más grande del mundo, los amos, tíos y hermanos de la secta bestia imperial también habían tratado bien a Suke. ¿Por qué? Suke cayó en una profunda confusión. En el cielo, el señor Bai y Lu Ya parecían estar discutiendo algo. Luego los dos desaparecieron juntos. Pero abajo, la secta bestia imperial comenzó a caer en el caos. En un instante, la autoridad minuciosamente establecida por los ancianos de la secta quedó destrozada. Algunos sintieron que la secta bestia imperial era mucho más débil de lo que su reputación sugeriría y no tenía futuro. Surgieron malos pensamientos en sus corazones y decidieron saquear y escapar en el caos. Algunos estaban completamente aterrorizados, escondidos en habitaciones secretas y negándose a salir. Y algunos discípulos leales de la secta bestia imperial, que vieron que el camino que habían seguido toda su vida había sido pisoteado tan fácilmente, optaron por terminar sus vidas desesperados. En medio de este caos, Li Fan de repente sintió el peligro inminente. En algún momento, Son Yan y su bestia compañera serpiente de 2 cabezas se acercaron silenciosamente a Suke. Son Yan miró a Li Fan con ojos codiciosos. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C320. El pájaro divino desciende. Capítulo 320. El pájaro divino desciende. Encerrado por la mirada de la delgada figura de palo de bambú, Li Fan sintió una repentina premonición en su corazón. En ese momento, Suke, que estaba conectado espiritualmente con Li Fan, también reaccionó. Protegiendo a Li Fan detrás de él, el rostro de Suke estaba tenso mientras decía, «Son Yang, ¿qué planeas hacer?» Quizás fue la rara escena caótica en la secta de la bestia imperial lo que le dio confianza. Son Yang dejó de actuar y dijo directamente con saña, «Realmente no entiendo por qué un tonto como tú tiene tanta suerte. ¿Qué crees que voy a hacer?» «Por supuesto, es para recuperar lo que me pertenece por derecho». Con su ferocidad revelada, los ojos de Son Yang estaban llenos de intenciones asesinas. A su señal, su bestia compañera, la serpiente negra de 2 cabezas, se deslizó hasta el suelo y se acercó lentamente. Con una expresión de horror en su rostro, Suke siguió retrocediendo y dijo, «Hermano mayor Son, lo has entendido mal. No he tomado nada que te pertenezca». Aunque lo dijo, Suke se paró frente a Li Fan, tratando de bloquear la línea de visión de Son Yang. Naturalmente, acciones tan pequeñas no pudieron escapar a la atención de Son Yang. Con una mueca de desprecio en su rostro, dijo, «Niño, deja de fingir. Transfiéreme la propiedad del pájaro divino y podría perdonarte la vida. De lo contrario». Son Yang resopló fríamente, «No me culpes por no reconocer a mi compañero discípulo. Estoy seguro de que eres consciente del dolor de extraer a la fuerza esencia de sangre y transferirla a una bestia compañera». Suke se alarmó cuando escuchó esto, Son Yang. Saquear una bestia compañera es un tabú importante en la secta. ¿Cómo te atreves? Son Yang interrumpió a Suke con impaciencia. ¡Qué estupidez! En este punto, todavía estás hablando de las reglas de la secta. ¿No has visto que la secta bestia imperial ni siquiera puede protegerse ahora? Parecía que su paciencia también estaba completamente agotada y ya no se molestaba en desperdiciar palabras, ordenando directamente, «Espíritu negro, ataca». La serpiente negra de 2 cabezas había estado lista hacía mucho tiempo y en ese momento, siguiendo la orden de Son Yang, su cuerpo surgió. De la boca de la serpiente brotó un veneno negro. El veneno negro era como una flecha, a punto de caer sobre Suke. Suke pisó el viento, girando rápidamente su cuerpo y evitándolo por poco. Cuando el agua negra cayó al suelo,
emitió un sonido chisporroteante. Al mirarlo, el rostro de Suke palideció involuntariamente. No solo toda la vegetación estaba corroída hasta quedar en nada, sino que ni siquiera las piedras que había debajo podían resistir la erosión del veneno. Aún no había aprendido a formar una barrera utilizando energía espiritual. Una vez golpeado, probablemente moriría o al menos resultaría gravemente herido. Pensando en esto, Suke sacó algo de su pecho y lo arrojó ferozmente hacia Son Jamb y la serpiente de 2 cabezas. También sacó una pluma blanca de su pecho, con la intención de invocar una grúa para escapar. Sin embargo, Son Jamb parecía haber sido preparado hace mucho tiempo. Antes de que el arma oculta lanzada por Suke explotara, fue captada por una luz azul y suspendida en el aire. Entre las 2 cabezas de la serpiente negra, la que tenía los ojos bien cerrados de repente abrió los ojos. Una luz negra se disparó y golpeó la pluma de la grúa. La pluma blanca de la grulla pareció encenderse y convertirse en ceniza, revoloteando hacia abajo. Es inútil, Suke. He hecho todos los preparativos para tratar contigo. Te he estado siguiendo en secreto durante meses. Sé exactamente qué trucos tienes bajo la manga. ¿Con qué vas a pelear conmigo? Son Jamb miró a Suke como si estuviera mirando a un hombre muerto. Al momento siguiente, otra corriente de veneno negro salió de la boca de la serpiente. Estaba a punto de caer sobre Suke, quien no pudo esquivarlo debido a su mente conmocionada. En ese momento crítico, una luz blanca salió repentinamente por detrás, mirando de frente el veneno negro. El veneno capaz de corroer la piedra no parecía rival para esta luz blanca. En el momento en que lo tocaron, todo desapareció. El impulso de la luz blanca se mantuvo intacto y se dirigió directamente hacia la serpiente negra de 2 cabezas. La cabeza de serpiente de ojos cerrados volvió a abrir los ojos y la luz negra estalló, apenas bloqueando la luz blanca. Mientras Son Jamb estaba en shock, un atisbo de codicia brilló en sus ojos. La luz divina del destino. El pájaro divino del destino es realmente extraordinario. Puede enfrentarse directamente al espíritu negro incluso en su etapa juvenil. Si estuviera completamente desarrollado, lo que más importa es la capacidad divina que lo acompaña, el destino dentro de mí. Son Jamb miró al mentalmente exhausto Li Fan y su deseo de apoderarse del pájaro divino se hizo más fuerte. ¿Estás bien? Aprovechando el tiempo concedido por la luz, Suke huyó apresuradamente, volando hacia la distancia. Pero la brecha de fuerza entre él y Son Jamb era demasiado grande. No pasaría mucho tiempo antes de que la otra parte lo alcanzara. En ese momento, Suke no se preocupó primero por su propia seguridad. En cambio, miró con dolor a Li Fan, que había agotado su capacidad para salvar su vida. Tan débil, dar un solo golpe es el límite agotado, Li Fan pensó impotente. Sin siquiera tener la fuerza para arañar a Suke, Li Fan simplemente lanzó un suave grito, indicando que estaba bien temporalmente. Justo ahora, al ver a Suke amenazado con su vida, Li Fan, como su bestia compañera, de repente despertó el recuerdo en su linaje y desató la luz divina del destino, salvándolo. Por lo tanto, Li Fan se enteró de la identidad del extraño pájaro poseído. El pájaro divino del destino. La fuerza inherente del ave divina no se consideraba fuerte, pero tenía una habilidad que envidiaba a todas las demás bestias demoníacas e incluso a los cultivadores. Eso era reunir y mejorar la suerte. La suerte no era una fantasía, sino una realidad. Algunos cultivadores, con excelente talento y temperamento, finalmente fracasaron en sus caminos por falta de suerte. Pero el pájaro divino podría ayudar a su reconocido amo a revertir su destino. Además, a medida que la fuerza del pájaro divino creciera, esta capacidad de reunir suerte también se haría más fuerte. Al final, podría incluso pasar de cambiar la suerte a cambiar el destino. Este era el llamado destino dentro de mí. El amo del pájaro divino era el hijo del destino. Convertir la desgracia en oportunidad y encontrarse con milagros era algo común. No me extraña que esa fina vara de bambú quisiera atraparme con tantas ganas. Entonces, el extraño pájaro poseído era en realidad un tesoro. Suerte. Agotado, Li Fan lo obligó a abrir los ojos, intentando utilizar su habilidad recién despertada. Mirando a Suke, una luz violeta dorada surgió de su espíritu.
Aunque había una o dos volutas de humo negro dando vueltas, no podían ocultar la nobleza de la luz dorada púrpura. Este niño. Resulta que ya llevaba una fortuna celestial. Fui yo quien hizo el ridículo. Y también gasté mucha energía. Enfadado, Li Fan mordió ferozmente a Suke. Pero como estaba demasiado débil, era tan indoloro como rascarse una picazón. A Suke, que luchaba por escapar, no le importó en absoluto. Porque detrás de él, Son Yang, que lo perseguía, estaba a punto de alcanzarlo. Justo cuando Suke estaba exhausto y a punto de caer en la desesperación, de repente vio, no muy lejos, un ave fénix verde desconcertado de pie. Bajo sus pies parecía estar el cuerpo de su dueño original. Al ver esto, Suke se puso muy contento. Rápidamente se acercó al fénix verde y lo abrazó mientras lo montaba. Al mismo tiempo, gritó en voz alta, «Pequeño Green, vámonos». El fénix verde instintivamente extendió sus alas. Con un suave aleteo, se elevó hacia el cielo, hacia las nubes. Contacto, 2.